Muy buenas noches. ¿Se imaginan un país con casi 6 millones de sus ciudadanos en paro? ¿Con más de la mitad de sus jóvenes sin empleo? ¿Se imaginan un país con casi 2 millones de familias en cuyas casas no entra prácticamente ningún ingreso? Pues ahora imagínense al gobierno de ese país con estas cifras y diciendo cosas como estas. Los datos de empleo son cada vez más esperanzadores. La EPA del primer trimestre apunta, señala que efectivamente en el conjunto del ejercicio vamos a tener una situación de creación neta de empleo. Se ha terminado la destrucción de empleo. Estoy muy contento y además creo que las cosas van bien y van a ir a mejor. Pues eso dice el Gobierno en una semana en la que hemos conocido los nuevos datos del paro. Y de nuevo, como en otras ocasiones, el discurso oficial se olvida o no quiere recordar el discurso de la calle, el discurso de los ciudadanos. Yo trabajo en una empresa a tiempo parcial, cobro menos de 500 euros. Profesora de Conocer Madrid, trabajando para subcontratas del ayuntamiento. Pagaban una miseria, la hora no llegaba a 6 euros. En una empresa de consultoría ofrecían, por ejemplo, prácticas, pero además de que no te remuneraban, en mi caso, por ejemplo, tenías que llevar tu ordenador, no te aseguraban. Y en la confección era, trabajar 12 horas y tener contratos de 4. Yo ahora no tengo ni derecho a jubilación ni nada de eso por esos horarios. Mi madre sí que está trabajando en una empresa que los festivos, los domingos los trabaja casi todos, se lo pagan como horas normales, pero como casi todas las empresas. Hoy nos preguntamos si es compatible esto que acaban de escuchar con el discurso de la recuperación que está haciendo el Gobierno. Pero también nos preguntamos si no hay alternativa. Muchos de ustedes quizá puedan conseguir trabajo, pero desde luego la realidad dice que en condiciones mucho peores que hace unos años. Son lentejas, como dirían nuestras madres. Desde luego, nuestros primeros invitados de hoy piensan que su futuro es solo hoy y lo ven muy complicado. Objetivo: precarios. Llevo encadenando entre becas y contratos temporales desde hace 4 años. Yo sigo viviendo con mi madre porque no hay posibilidad de irse de casa con los salarios que tengo, y he repartido publicidad, he sido camarero, he hecho encuestas telefónicas, que es en lo que más cosas encuentro. Son curros que duran entre una semana y un mes, en los que si eso te vuelven a llamar. Al principio trabajaba de periodista, pero era un poco multiusos, hacía de periodista, de publicista, un poco de todo. Mi sueldo seguía siendo como el de una becaria, aunque yo no lo fuera. De septiembre a diciembre del año pasado a lo mejor he trabajado 15 días en total, y además no seguido, que es como más sangrante si cabe. Pero cuando tú has estudiado para otra cosa y te ves forzado a hacer otra, se te hace un poco cuesta arriba al principio. Me cuesta pensar dónde voy a estar en los próximos 2 meses. Es imposible tener un proyecto vital. En muchas revistas y en muchos medios lo que están haciendo ahora es ofrecer trabajos. Colabora es la palabra. Entonces, colabora significa trabaja gratis, a cambio de una entrada a un concierto para que cubras el tema, etc. Entonces, yo puedo competir con que paguen con sueldos bajos, pero lo que yo no puedo competir es con una persona que no cobra, porque es que yo como. Procuro no mirar de lejos, no ampliar tanto el campo de visión, ir mirando poco a poco, día a día, porque como mire con perspectiva me entra mucha angustia, porque dices, tengo 29 años, vivo con mis padres, no tengo un trabajo estable. Es levantarse todos los días y decir, esta vez sí que sí, ¿no? En el nuevo trabajo que tengo, a lo mejor este sí que dura un poquito más, este a lo mejor sí que me contratan, pero al menos mi experiencia personal es que no ocurre. Un futuro muy complicado para los jóvenes, y no solo para ellos en este país, si tienen trabajo y si lo consiguen en condiciones, ya lo acaban de escuchar, muy precarias. Está con nosotros alguien que aparecía en ese vídeo, Pablo Badía, muy buenas noches. Buenas noches. Hemos escuchado un discurso complicado para quien no quiera ver, quizá dicen algunos, la realidad, y te hemos invitado porque lo vives en primera persona, pero porque también has puesto en marcha la oficina precaria. ¿Cómo le explicamos a la gente qué iniciativa, en qué consiste? Pues la Oficina Precaria es un colectivo de jóvenes precarios y parados que al calor del 15M pensábamos que el mundo del trabajo también tenía que ser un lugar en el que hubiera una actividad política más allá de las formas clásicas, ¿no? Entendíamos que cada vez había mayores capas de trabajadores que por unas cuestiones o por otras no tenían herramientas para defender sus derechos o incluso desconocían sus derechos. Por eso llevamos 2 años trabajando. Fundamentalmente el primer año nos centramos en la asesoría laboral,
Entendemos que la mayoría de los jóvenes sufren vulneración de sus derechos o condiciones indignas de trabajo por el desconocimiento del derecho laboral, ¿no? Vivimos en un país en el que el derecho, cuanto más complicado y cuantas palabras más raras, mejor para los gobernantes y peor para los gobernados. Nosotros queríamos poner luz y dejar claro que hay determinadas prácticas que no se pueden consentir ni tolerar. Oficina Precaria es la iniciativa que viene también de otra anterior, que es Juventud sin Futuro, si no recuerdo mal. Sois muy activos en redes, pero se plasma en eso que decía, sobre todo en la asesoría. Hay una página web en la a la que muchos se dirigen, muchos de los jóvenes que vamos a ver esta noche en vídeos. ¿Ese es el perfil que hemos visto? ¿Es gente con una preparación, con estudios, que no encuentra de lo suyo, pero tampoco de lo otro, o en condiciones muy precarias? Digamos que cuando denunciamos que somos una generación sin futuro por todas las políticas, no solo hablamos de los jóvenes que tienen una formación universitaria, a nosotros nos llegan casos de todo tipo, desde gente que ha tenido la oportunidad de formarse, como gente que no. Empresarios que no quieren pagar las horas extras o que te contratan por debajo de tu calificación, los tenemos todos los jóvenes, ¿no? Hemos podido estar en esos casos. Es cierto que nosotros sí que surgimos del ámbito universitario, pero queremos salir de ahí, ¿no? No queremos solo centrarnos en eso, porque pensamos que son todos los jóvenes, desde el que encadena contratos de camarero hasta el que está en una beca de investigación cobrando 300 euros al mes, los que vivimos los mismos problemas. Sí, la precariedad afecta a todos y sobre todo a veces más a los que no han tenido tampoco oportunidades, como tú decías, de formarse más aún. En tu caso concreto, y de ahí sale la iniciativa, porque tú lo vives en tus propias carnes, decías que ibas encadenando la situación de becario durante mucho tiempo, incluso asumiendo trabajo que no es de becario, pero sí las condiciones laborales que te aplican son esas. Y eso también se repite mucho en los perfiles que os llegan, ¿no? Sí, desde luego. También tenemos una campaña concreta sobre el tema de becarios, que es nomasbecasportrabajos.org, que ahí se puede consultar la información. Y es que en España no tenemos los minijobs, pero sí tenemos una fórmula que los empresarios han encontrado para tener mano de obra muy barata a cambio de despedir a trabajadores con antigüedad. Es decir, echan a nuestros padres para contratarnos a nosotros, que vamos a hacer una tarea similar, las mismas funciones, pero no tenemos una relación contractual, una relación laboral con ellos, ¿no? Lo que implica que muchos de nuestros derechos, desde salario, coberturas y determinadas capacidades de negociación, desaparecen. Luego vamos a preguntarle también a la presidenta de la Confederación Española de Empresarios Jóvenes, que va a estar aquí también, la semana en la que se habla tanto de empleo. Pablo, habrá quien piense, y lo decíamos en el arranque, son lentejas. Al final tú mismo aceptas ese tipo de condiciones porque no hay otra opción y porque si no, no trabajarías en nada, a pesar de que los sueldos son lamentables y las condiciones también, ¿no? Se ha generado como un círculo del que es imposible salir, salvo que te marches fuera. ¿O cuál es la opción? Claro, parece que lo único que le queda a los jóvenes de este país es paro, precariedad o exilio, y creemos que responde al plan que tenía esa élite que está enriqueciéndose cada día más. La crisis como la excusa perfecta para privatizar los servicios públicos, destruir los derechos sociales y precarizar el mundo laboral. Llevamos escuchando por parte de diferentes representantes de la patronal que hay que bajar el salario mínimo interprofesional, que el contrato único es la solución, y esas son medidas que van fundamentalmente a igualarnos a todos a la baja. La precariedad hace unos años podía parecer, digamos, una enfermedad que se cura con la edad, ¿no? Que los 2 o 3 primeros años, cuando eres joven te acercas al mercado laboral, pero que luego se va a arreglar, y creemos que las reformas laborales del PP-PSOE a la carta de la COE... Ya se han dado cuenta que Pablo dice PP-PSOE todo seguido, porque sí, consideran, hay algunos que consideran que pueden llegar a ser lo mismo y políticas muy parecidas, aunque luego hay algunos también que dicen que hay bastantes matices. Las reformas laborales lo que han hecho es convertir la situación de los jóvenes, que ya la teníamos en 2005, que era encadenar contratos temporales y ETTs, lo ha generalizado y lo han convertido en la norma. Han conseguido que la precariedad sea una forma de vida, que va mucho más allá de lo laboral, pero que ahora, cuando hablamos de precariedad laboral, se puede caracterizar por diversos aspectos. Pablo, desde Oficina Precaria Juventud sin Futuro, tiene una crítica muy concreta, la están escuchando y además la hace extensible a los dos grandes partidos y dirán ya, bueno, la situación del país es la que es, ¿qué alternativas proponéis? ¿Qué puede hacer toda esa gente joven con o sin formación tan elevada? ¿Qué alternativa hay? Porque no hay dinero o no hay tanto como había antes, ¿no? Primero, creo que considerar que la situación no es individual. Se ha intentado culpabilizar mucho a los parados de que es una cuestión personal, de que no buscamos trabajo, de que es que no estamos dispuestos a trabajar por poco dinero. No, esto es un problema colectivo, con 6 millones, casi 6 millones de parados. Nadie puede pensar que es una cuestión de que los parados no quieren encontrar empleo. Y la solución, esta pregunta siempre tiene algo de trampa, ¿no? Porque se nos pregunta a nosotros, que somos un colectivo juvenil. No te pongas como los políticos, las preguntas no tienen trampas. Simplemente... la propuesta es, no nos den migajas la Comisión Europea con 10.000 millones de euros para empleo joven, si hemos salvado a los bancos con más de 200.000 millones de euros. El plan es bastante sencillo.
remodelemos el sistema productivo de este país, que ha apostado sistemáticamente por el ladrillo y el turismo. No queremos ser el balneario de Europa, no queremos que se nos conozca por Eurovegas y las Olimpiadas. Que ya no. Que ya no. Lo que queremos es un sistema productivo que, por un lado, sea sostenible y genere empleo de calidad. Yo no soy experto, los hay. Lo que sí que queremos es... no tiene sentido apostar sistemáticamente porque la gente, los trabajadores y las trabajadoras, la gente que cobra un salario, sean los que paguen los costes de una crisis que han provocado otros y que además les va bastante bien a ellos. Pablo y otros compañeros han puesto en marcha Oficina Precaria y Juventud Sin Futuro. Hemos escuchado algunos testimonios, vamos a escuchar más a lo largo de la noche enseguida, y se va a sumar también aquí, para tener algún punto de vista más sobre lo que está pasando, como decía Pablo, en nuestro país, un lujazo, un filósofo, José Antonio Marina, que enseguida va a entrar con nosotros para comentar historias como la de Pablo, historias como estas. Yo he estudiado psicología, tengo un máster en psicología clínica también y bueno, y he hecho pues un montón de trabajos de voluntaria, de trabajos donde te contratan para sustituciones de 15 días y ahora he empezado a trabajar con una aseguradora. A mí me pagan 12 euros brutos la sesión y no me ofrecen un sitio donde hacerlo, con lo cual tengo que conseguirme yo uno. Y este mes pasado, por ejemplo, no llegó a los 400 euros. Cobro 480 euros por 20 horas a la semana, pero normalmente he hecho unas pocas horas más. Lo que cobro por lo que hago es poco. Realmente están poniendo un becario sustituyendo un puesto de trabajo. Ahora mismo no puedo pagarme un alquiler. En los meses anteriores he cobrado todavía menos. Entonces, si no viviese con mi novio ahora mismo, tendría que volver a casa de mis padres. Nada más empezar te dan muchas esperanzas y luego te vas dando cuenta de que no te van a contratar, vas a tener que seguir buscándote la vida, como bien dice, y o te vas fuera o no encuentras trabajo. Entonces yo lo que veo es que voy a estar 3 años trabajando, voy a tener experiencia y cuando vaya por un trabajo me van a mirar y no va a haber trabajo, no me van a contratar porque hay 50 o 60 becarios que van a hacer lo que hago yo. Pues sí te genera incertidumbre porque... ¿qué va a pasar en el futuro, ¿no? Yo ya he dejado de planteármelo un poco, porque no me hace bien, pero ¿qué va a pasar? ¿Y cómo voy a poder sacar a un niño adelante si el día de mañana decido tener un niño, ¿no? Una niña. Jóvenes que han dejado de plantearse el futuro, como acaban de escuchar, por lo que está pasando ahora mismo en España, al margen del discurso oficial que se hace. Y como les decía, se suma también a la mesa para hablar con Pablo y para que le escuchen ustedes José Antonio Marina, filósofo. Muy buenas noches. Hola, Ana, buenas noches. Que siempre es un gusto tenerle de nuevo. Pero yo además vengo porque yo soy y he querido ser catedrático de bachillerato, de manera que estas personas que están en esta situación o han sido o han podido ser mis alumnos. Y me parece que están siendo literalmente maltratados por la sociedad, de manera que yo lo que quiero venir es en defensa de ellos. En defensa de los jóvenes, que no está nada mal, y también le invitamos porque ha participado en ese estudio el Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, crisis y contrato social se llama, y los datos vamos a ir soltando alguno de ellos, pero desde luego todos se basan en lo que acabamos de escuchar a los compañeros de Pablo y al propio Pablo. El miedo al futuro y la esperanza, decía la última persona que hemos escuchado, es que ni me lo planteo, no me planteo ser madre, no me planteo nada. Sí, eso está, verdaderamente es uno de los males endémicos, porque cuando una persona no tiene esperanza o se mete en una especie de espiral depresiva de ¿para qué lo voy a intentar?, entonces acaba siendo realidad lo que antes era solo una profecía, es que no lo voy a hacer. Y en este momento tenemos que preparar a la gente porque sí va a haber muchas posibilidades, va a haber muchas oportunidades, pero hay que estar dispuestas a aprovecharlas. Y cuando estamos hablando de un paro juvenil que es absolutamente escandaloso, que en la última encuesta por regiones, en Andalucía hay el 66% de paro juvenil, mientras que en otras regiones de Europa, por ejemplo alemanas o austríacas, hay el 2,5% o el 3%. Madre mía. No hay ninguna razón para esto. Lo estamos haciendo realmente muy mal. Y lo que en el Centro Reina Sofía queremos hacer, aparte de análisis sociológicos, es vamos a ver si encontramos solución. No podemos estar quejándonos indefinidamente, esto no tiene arreglo, esto está muy mal, tenemos que mejorar la formación profesional, tenemos que estimular las capacidades emprendedoras, pero bueno, alguna vez habrá que dejar de quejarse y empezar a hacer las cosas. Ahora vamos a las alternativas y a las soluciones. Uno de los datos que da ese informe en el que has participado, 8 de cada 10 jóvenes están convencidos de que tendrán que depender de su familia, Pablo, y es algo que tú le contabas a Clara Jiménez, a nuestra compañera, en el vídeo que hemos visto. 8 de cada 10 jóvenes dan por hecho que no hay un plan B.
porque vas cumpliendo años, pero sigues en las mismas condiciones. Claro, cuando solo 2 de cada 10 jóvenes menores de 30 años son capaces de irse de casa de sus padres, hay 2 elementos. Uno, el trabajo, tenemos salarios de miseria, parece que somos el sudeste asiático de Europa, y luego por otra parte tenemos unos alquileres que, debido a este modelo que criticaba antes del ladrillazo, hay quien ha hecho negocio de una necesidad básica que es la vivienda. Así que vamos a tener generaciones enteras que vivan con sus padres porque no van a tener dinero. Aquí caben 2 soluciones. Una es lamentarse y pensar que es una cuestión individual, y otra es organizarse y reivindicar determinados derechos, porque los derechos solo son válidos cuando se hacen efectivos. De poco sirve que estén escritos en una carta magna o en una ley si nadie pone los elementos materiales para que estos derechos se hagan efectivos. Profesor, hasta que llegue ese momento, lo que implica que un joven tenga que quedarse en casa, quizá quien nos está escuchando dice, bueno, eso nos ha pasado a todos. Hay un salto cualitativo y cuantitativo también en lo que está pasando en esta generación, e implica un cambio en el propio país. Se retrasa la maternidad, por lo tanto baja la natalidad, cambia mucho también el mapa de nuestro país. El problema que hace que todo esto sea más complicado, y me encanta tener una persona joven y protestona como Pablo, es que en este estudio nos ha salido un dato rarísimo, que es que el 70% de los jóvenes, la encuesta estaba entre 16 y 24 años, dice que se considera que tiene una buena vida. Y, bueno, y eso como casa con lo que estamos pues diciendo y lo que el propio estudio dice. Pues yo creo, Ana, que por una cosa muy peligrosa, que están acomodándose a una situación que es absolutamente insoportable, y sin embargo se están acomodando. Y por eso el que haya colectivos de jóvenes que estén dispuestos a protestar, a reclamar sus derechos, a insistir, también a formarse, bueno, es un signo de esperanza, porque sí está cambiando la actitud. Mira, el problema que hemos tenido en esta encuesta es que todo el mundo sabe que en este momento la formación es absolutamente imprescindible, que la formación está jugando un papel muy contradictorio en España, porque tenemos unas generaciones muy bien formadas, pero que están ocupando puestos de menor cualificación de la necesaria, con lo cual están desplazando del mercado de trabajo a chicos o a chicas que no tienen ninguna cualificación, de manera que eso está produciendo una distorsión del mundo de trabajo. Entonces, en los años que se dedicaban a formación en España fueron subiendo de 1984 a 1992. En el 84 trabajaban el 52% de los jóvenes, ahora trabajan como mucho el 20%. Entonces, fue subiendo hasta el año 92, y en el año 92 cambia la evolución y empiezan a dejar los estudios. Y se produce el fenómeno del ladrillo, ¿no? Muchos de ellos pasan a ganar dinero. En este momento, afortunadamente, se está recuperando. Tenemos más gente joven formándose que nunca, pero muchas veces no hemos sido capaces de absorber la gente que quería volver a la educación. Y luego ha habido casos absolutamente escandalosos, como los fraudes de los fondos dedicados a formación. Es que eso es criminal, eso es literalmente criminal, eso es tomar el pelo a la gente. Y claro, ahora va a dar la Unión Europea, nos va a dar 1.800 millones para fomentar el empleo juvenil. Pues tienen mucha fe en nosotros, porque es que no la merecemos. Y vamos a ver qué hacemos para utilizar esos 1.800 millones de una manera realmente eficaz. Planteaba el profesor Marina una cosa interesante, ¿no? Y es que al margen de tu propio entorno, que quizá, como él decía, sois más protestones, ¿habéis detectado también que haya parte de la generación a la que perteneces que se esté acomodando porque tampoco ven muchas salidas, y más allá de los que se van fuera, que son muchos, digan, bueno, pues hay que vivir con sus padres y tienen un trabajo de 4 horas hasta que pase esto? ¿Habéis detectado que eso también está ocurriendo? O sea, yo creo que más que se estén acomodando, que nos estemos acomodando, yo creo que la cultura política de este país, que viene de su historia, nos ha enseñado a los jóvenes, sobre todo antes del 15M, que no había que mojarse en política, ¿no? Que la política es una cosa que hacen otros, que las decisiones vienen de fuera y que tú lo que tienes es que bajar la cabeza, formarte, trabajar y volver a casa y no quejarte. Creo que ese paradigma se ha roto un poco, pero es cierto que si a ti sistemáticamente te han machacado desde pequeño que no hay que posicionarse, no hay que pronunciarse, no hay que mirar otras formas de entender pues, el mundo del trabajo, de cómo se puede organizar la sociedad, es normal que la gente acabe diciendo, bueno, esto es lo natural, ¿no? Nos han querido presentar la crisis como un fenómeno natural, atmosférico, y hay gente que se ha creído que es que esto es así, y que todos los sacrificios que estamos haciendo, siempre los mismos, por cierto, no los de arriba, va a revertir en una situación mejor. Pero fíjate que hace poco hablamos aquí, el profesor, que es también gran amante de los datos, en este programa, que estamos muy obsesionados, hicimos
establecimos un objetivo sobre manifestaciones y somos un país que protesta mucho, que sale a la calle. Incluso quien esté escuchando a Pablo de la generación de la transición dirá, no, aquí hemos peleado también mucho. Es verdad que Pablo va a decir, desde entonces ha llovido, sí, esto lo pensamos, pero es verdad que somos un país que protesta mucho. Otra cosa es que se consigan cosas. Pero mira, Ana, una cosa es manifestarse y otra cosa es perseverar en la manifestación. Es decir, reunirse para una manifestación que mucha gente se une por motivos y con objetivos distintos es relativamente fácil. Mantener un esfuerzo de presión continuado, que es como se han consolidado todos los movimientos sociales, eso exige otro tipo de carácter, exige una perseverancia, una organización. No puede haber movimientos muy asamblearios que duren mucho tiempo, acaban disolviéndose, y eso es lo que en España nos falta. Pero fíjate, cuando en la encuesta que nosotros hemos hecho, habéis mencionado una cosa importante, lo que queríamos, los autores del estudio lo han titulado se ha roto el contrato social. Y dice, bueno, ¿cuál es ese contrato social? Era un contrato social implícito, de manera que no estaba en ninguna ley o en ningún contrato, que era, si la gente joven pone de su parte lo que tiene que poner, que es esforzarse, la sociedad pondrá de su parte lo que tiene que poner, que es le proporcionará un medio de organizar su futuro. Y en este momento la sociedad no está cumpliendo esa parte. Posiblemente antes del comienzo de la crisis tampoco lo había cumplido la otra parte, porque por lo que hemos maltratado a la juventud es porque, por una parte, les hemos protegido excesivamente en su etapa de formación y luego les hemos abandonado en el momento de incorporarse al puesto de trabajo. Con lo cual les hemos hecho un daño, yo creo que imperdonable, porque tenemos que ser mucho más rigurosos en la época de formación. Es decir, tenemos que ir a un socialismo de las oportunidades, pero a una aristocracia del mérito. No es aquí todo vale, pero después tenemos que ayudarles. Realmente es nuestra responsabilidad de arbitrar, inventar, promover los caminos para que puedan hacerlo, porque ellos no están en condiciones de hacerlo. Por exceso y por defecto hemos maleducado quizá a toda una generación, decía el profesor, y hacía crítica y autocrítica. No sé si a esta generación se le puede pedir, yo creo que sí, también autocrítica, ¿no? Si habéis vivido o hemos vivido también esa parte antes de la crisis en el que todo parecía que rodaba, quien tenía más, quien tenía menos, pero este país rodaba de otra manera, y ahí tú decías, no, es que nos han dicho que no pensemos. Bueno, había algunos que aunque os lo dijeran, pensabais. Sí, a ver, es que creo que cuando España iba bien, que lo decía alguno por ahí, los jóvenes seguían sin tener acceso a la vivienda salvo que se hipotecasen. Y había muchos jóvenes que, por convicciones políticas o por situaciones vitales, no querían hipotecarse. Ya estaba el movimiento V de vivienda diciendo, señores, aquí está habiendo una burbuja y aquí se están enriqueciendo solo unos pocos. Nadie les hizo caso. Hubo movimientos contra la privatización de la educación, ¿no? Contra Bolonia, contra la LOU, aquí no pasaba nada. Lo que venía de Europa como espacio europeo de educación superior era magnífico. Las consecuencias son que a día de hoy, hablaba de la educación, que a mí me parece algo fundamental, pero parece que hay un plan de que solo pueden estudiar los hijos de las personas que tienen mucho dinero, de los ricos, o los jóvenes que se quieran endeudar. No es normal que se suban un 66% las tasas universitarias o la formación profesional pase en la Comunidad de Madrid de 0 a 400 euros en 2 años si nos insisten a los jóvenes de vosotros tenéis que formaros. Si es que queremos formarnos. Pero ¿y la autocrítica, Pablo, cuál es? Es verdad que todo esto que estás diciendo está ocurriendo y se ha denunciado muchas veces desde diferentes ámbitos, el profesor asiente con la cabeza, pero esta generación es más blanda por lo que se ha vivido justo antes de la crisis, y no me refiero, insisto, a tu entorno que os habéis movido, sino si es verdad que, claro, en un país ya hemos nacido en democracia algunos, hemos tenido unas facilidades y eso a lo mejor ha hecho que nos metamos en la misma burbuja, salvo excepciones, como has dicho, de gente que ya lo denunciaba. O sea, creo que el nacer en democracia es una suerte, no es en plan nos hemos acomodado, es cierto, o sea, hay mucha Desde luego es una suerte, hay otra generación, ¿verdad?, que no lo claro, tenía, ¿no? Pues sí, ha habido mucha juventud que no se ha movilizado y no se moviliza. Creo que, o sea, hay parte de autocrítica, pero como entiendo que los problemas, o sea, como que el problema es colectivo, es complicado a la persona, a la gente de a pie, culpabilizarla en plan, es que os tragasteis que había que comprar. Entre autocrítica y culpar hay un gran trecho, es hacer el análisis de lo que está pasando en un lado y en el otro. Hay mucha gente joven que no nos hemos movilizado o no lo hemos hecho de la manera más inteligente o más adecuada para tocar las teclas y que haya beneficios, ¿no? Que decía, el problema es que la manifestación no se perpetúa en el tiempo. Es que lo que tiene que haber son canales de participación, ¿no?, de la ciudadanía. O sea, que la toma del espacio público es un ejercicio de desobediencia civil,
Pero el objetivo no es ese, el objetivo son los derechos. Decía Pablo culpabilizar, se lo toma casi como algo malo, y yo insistía en la autocrítica porque lo hacemos con todos en este programa, ya lo sabes, Pablo, pero es verdad que su discurso, profesor, deja ese pozo como de amargura, de una herencia tan nombrada en este país, y una enmienda a la totalidad. Ahora todo funciona mal y ellos son los que dicen pagan las consecuencias, ¿no? Sí, vamos a ver, ha habido cosas que sí han funcionado mal y otras que han funcionado muy bien. De manera que son las cosas no son blancas y negras, decía en este momento, decía Pablo, tienen mucha dificultad para llevar una vida independiente, pero en épocas, digamos, de vacas gordas, la edad de independencia de los jóvenes españoles sobrepasaba los 30 años. ¿Por qué? Porque hemos estado en una sociedad muy pasiva. Cuando estamos ahora, y eso yo creo que estamos consiguiendo que esté cambiando, cuando estamos insistiendo tanto que hay que fomentar el emprendimiento, no significa que todo el mundo tenga que convertirse en empresario, significa que tenemos que tener una postura que no hemos cuidado, de vamos a enfrentarnos con los problemas, vamos a ver si conseguimos resolverlos, vamos a ver si tengo unas metas y me formo para hacerlo, y vamos a ver si desarrollo una serie de competencias que muchas veces no son competencias teóricas, que lo que nos ha dicho el último PISA es que aparte de otras cosas malas, nuestra educación es muy teórica y muy poco práctica, y eso afortunadamente está cambiando. Yo creo que estamos trabajando mucho, pues yo trabajo por ejemplo con la Fundación Príncipe de Girona, en un programa muy general de fomentar el emprendimiento. Creo que está empezando a dar resultados. Bueno, ahora vamos a hablar enseguida de las posibles soluciones. Pablo ha planteado algunas de cómo creen ellos que podría haberse planteado una vez que llega la crisis, alternativas, ¿no?, a lo que se está viviendo desde la gente más joven, que no son los únicos afectados. Lo vamos a hablar también por esta precariedad. Hoy en este objetivo precario es una conversación serena con dos perfiles tan diferentes, y también, como siempre, vamos a tener aquí en el objetivo pruebas de verificación que tienen que ver lógicamente con los datos del paro. El Partido Popular se ha lanzado a pregonar una recuperación que no se atisba en ningún indicador, Ni uno solo ha mejorado en los últimos 2 años. En España hay 345.000 españoles que hoy están trabajando que no lo hacían hace un año. Aquí seguimos en el objetivo, hablando en objetivo precarios de la situación que se ha generado en este país, no solo los datos del paro, sino los nuevos contratos que afectan sobre todo a la gente más joven, pero que se ha instalado, y nos preguntamos si la precariedad ha llegado para quedarse en nuestro país. Estábamos hablando justo antes con el profesor Marina y también con Pablo Padilla de Juventud Sin Futuro y de la Oficina Precaria. En un momento de la conversación los dos planteaban soluciones, alternativas. Profesor, Pablo dejaba caer, cambiar un poco el modelo en todos los sentidos, el modelo político, hacía una crítica a todo lo que se ha vivido en este país. Sí, ¿alternativas hay? Sí, el problema está en que cifrarlo todo, en que cambie el sistema, realmente no es una solución operativa. Entre otras cosas porque no sabemos si tenemos una alternativa clara al sistema. Es decir, todos los movimientos antisistema tienen razón en lo que niegan, pero no acaban afirmando nada. De acuerdo, vamos a ir a otro tipo de capitalismo, pero vamos a ver cuál es y vamos a ver cómo se puede hacer. Hay cosas, en cambio, que están claras. Hay que regular más los flujos de los mercados financieros, clarísimo. Eso no significa cambiar el sistema, significa legalizar parte del sistema, regularizarlo, evitar abusos, de manera que esa es una manera más realista de hacerlo. Nosotros tenemos que mejorar la formación. Eso lo ha repetido varias veces esta noche, mejorar la formación. En todos los niveles. En el nivel de la educación secundaria, en el nivel de la educación universitaria, porque necesitamos, y el nivel, sobre todo, yo ya sabes que fundé hace unos años la Universidad de Padres para ayudar a los padres. A los padres tenemos que decirles que no todo el mundo tiene que ir a la universidad. La formación profesional, que en otros países funciona muy bien. ¿Por qué? Porque los países que han tenido menos paro juvenil, nosotros tenemos una tasa de universitarios muy alta. Por una razón que no era específicamente vocación universitaria, sino porque era el único modo de, en una sociedad muy clasista, ascender socialmente. Y eso está muy bien, porque es muy humanamente muy comprensible, pero es que tenemos que demostrar a la gente que tener una formación profesional de alto grado, de alto nivel, realmente es muy importante. Y lo que tenemos que admirar de Alemania o de Austria es que han organizado muy bien su formación profesional. Y eso nos abre un campo de trabajo mucho más amplio. No tenemos trabajo, ni lo vamos a tener, para tantos universitarios. Y en cambio sí podemos tenerlo para formación profesional de alto nivel.
por ejemplo, una de las soluciones. Y tenemos que orientar a los padres. No se hace orientación a los padres ni en dos momentos muy importantes. Cuando termina la educación secundaria para ver qué bachillerato hace y cuando termina el bachillerato para ver qué carrera hace. No sé si se ha visto en el plano que, a pesar de que ha habido varios puntos en común, Pablo, cuando ha mencionado usted Alemania y Austria, hacía así con la cabeza como que el modelo tampoco le entusiasma, ¿verdad? Claro, la campaña que lanzamos desde Juventud sin Futuro del No nos vamos, nos echan era para decir, oye, que esto no es espíritu aventurero, la gente se está yendo. Como ha dicho algún político. Y recogimos 8.000 testimonios de la gente que se había marchado fuera, ¿no? Que de hecho en unas semanas sacaremos un informe analizando estos datos. Aquí contamos, además, acuérdate, en Exiliados también, algunas de esas personas que se marchaban por obligación, porque no había opciones. Claro. ¿No? Y lo que hemos visto es que el dorado no está fuera, es decir, Alemania, la locomotora europea, que se nos ha presentado ese modelo como a imitar, pues es que tiene a 7 millones de personas que están cobrando menos de 2 euros la hora, tienen personas jubiladas, pensionistas, que no llegan a fin de mes porque se ha potenciado mucho la media jornada en ese país y entonces ahora cuando cobran la pensión, es decir, tienen un modelo que maquilla muy bien las cifras del paro. Si hubiera cifras de precariedad, que de hecho es un indicador bastante interesante que alguna administración podría recoger el guante, quizá no estaríamos hablando de lo mismo. Alternativas al sistema, no es que seamos antisistema, esto que se decía en las plazas del 15 de mayo, es que el sistema es anti nosotros. Es que ha llegado un punto que en este país los antisistema quizás son los que se cargan el sistema, claro, ¿no? La alternativa parece sencilla, no parece sencilla de aplicar, pero es democracia. Es democracia para decidir si queremos que haya hospitales públicos o queremos pagar antes una deuda ilegítima, o si queremos rescatar a las autopistas que son de unas empresas privadas o queremos que haya dinero para educación. Se supone que la gente ya lo ha votado, Pablo. Claro, el problema y que además puede que vuelvan a votar tuvimos lo mismo. una reforma de la Constitución en un fin de semana, en agosto, hecha a manos del Partido Popular, de mano del Partido Socialista, que de espaldas al pueblo y de rodillas a la troika, porque ninguno de los dos partidos recogía en su programa electoral... Sí, pero Pablo, luego votaron a uno de esos dos partidos para gobernar este país más de 10 millones de personas. ¿Eso no es democracia? La democracia no es solo un mecanismo de una vez cada 4 años meto un sobre en la urna. La democracia creo que es bastante más y sobre todo que es que estos partidos políticos cuando están en la oposición o cuando hay campaña electoral dicen una cosa y aprueban otra. Y lo que sí que no es la democracia es un cheque en blanco, en el que tú votas cada 4 años y luego no te puedes quejar. Profundizar en la democracia, lo dice Pablo, lo lleva diciendo desde hace un rato. Pero ojalá, porque en España la gente es muy poco participativa. De manera que ojalá todos fueran participativos como vosotros y ojalá hubiera debates públicos más serios y ojalá hubiera la presión de la sociedad civil sobre los políticos. Lo que pasa es que no lo vemos. Ojalá, desde la educación estamos intentando hacer eso. Cuando yo me refería a Alemania, no me estaba refiriendo a todo el panorama de Alemania, que es muy complejo, en que tienen muy bajas tasas de paro, en que tienen unos servicios sociales muy altos, de manera que todo hay que cogerlo. Lo que me estaba refiriendo es concretamente a la formación profesional. La formación profesional dual, que es que parte se hace en los centros y parte se hace en las empresas, con las empresas, ojalá lo tuviéramos nosotros. En la nueva ley está, pero mientras no se llegue a acuerdo con las empresas, el gobierno no puede decir que las empresas quieran participar en ese sistema. Ojalá. Algunas de las soluciones que se plantean aquí en esta conversación para escuchar a Pablo Padilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias también, profesor Marina, por habernos acompañado los dos en esta noche en la que hablamos de precariedad, de algunas soluciones, desde luego, de los datos que hemos conocido esta semana. Y queremos...